un tema, a ver si podemos cambiar prácticas en cuanto a la evaluación del crecimiento fetal. A mí me gusta mucho el tema, esta fue mi tesis doctoral particularmente, porque siempre tenemos esta visión, una visión muy romántica sobre el embarazo, pero en particular, si se ponen a pensar, en realidad hay dos genomas, o sea, la madre particularmente sí es verdad que quiere procrear, pero en general también la madre debe defenderse ante un feto que necesita crecer, necesita tomar nutrientes. O sea que en general, pónganse a pensar que son dos genomas que están trabajando juntos para el objetivo que es tener un bebé sano, ¿vale? Y vamos a tomar dos puntos y es por qué deberíamos hablar de crecimiento fetal, por qué es tan importante, esos son los tres temas que voy a comentar. Lo segundo es a ver cómo podemos redefinir la evaluación del crecimiento fetal y por último proponerles nuevas técnicas de cómo evaluar el crecimiento fetal o el impacto del crecimiento fetal. Entonces, a ver, ¿por qué es importante el crecimiento fetal? Estas son figuras que generalmente conocen, pero pasamos por alto muchas veces y es la sobrevida intacta. Generalmente los obstetras estamos muy interesados en que en nuestra guardia no se muera un bebé y particularmente tenemos que tener en cuenta de que la sobrevida intacta en un bebé a las 26 semanas es por alrededor del 30% y claramente pues la tasa de la mortalidad y del desarrollo neurológico impacta y es algo que nosotros no valoramos. Esto también en cuanto a lo que estábamos comentando hace unos minutos y es qué es lo que más impacta en mortalidad. Generalmente pensamos que tiene que ver con la atención hospitalaria, que tiene que ver con el individuo y este paper que a mí me gusta mucho fue publicado en Nature en el 2019, hablaba de algo que no tomamos en cuenta y es la desigualdad. O sea, si no atacamos la desigualdad, lo más probable es que los resultados van a ser muy diferentes. Y este paper lo que decía incluso es que el determinante de la mortalidad más importante es la desigualdad y yo voy a las guías internacionales que nos rigen el manejo. Pónganse a pensar que no es lo mismo nacer en 28 semanas en Cartagena, que es mi ciudad, o en Houston, o en Santo Domingo. No es el mismo resultado perinatal, ¿no? Claramente. Y además hay unos resultados en cuanto al manejo que nosotros tenemos que tener en cuenta y es el Apgar bajo al nacer, la cesárea de urgencias, que no es solamente mortalidad. Fíjense estos números que a mí me parecen muy bonitos y es entender que un bebé que ya nace pequeño ya va en desventaja comparado con todos los niños que nacieron a sus mismas semanas. Ajustando por semanas tienes menos desarrollo, o sea, te va a ir peor en el colegio si naces con bajo peso al nacer. Y esto es una evidencia que tiene unas bases no solamente cardiovasculares, de ecografía, sino también cuando hacemos estudios mucho más sofisticados, resonancia magnética, tractografía, nos damos cuenta que el cerebro de los bebés que nacen con bajo peso al nacer es muy diferente. Y eso lo podemos ver como les digo, con estudios finos, el volumen cerebral es menor, pero también si hacemos pruebas de neurodesarrollo de cómo le va a un bebé, particularmente le va peor que a los que nacieron a sus mismas semanas. O sea que espero por lo menos haberles vendido la idea de que no es solamente que nació bien o no, no se murió intraútero, sino que hay una factura que pagar a largo plazo en los niños que nacen con bajo peso al nacer. Particularmente hay insultos por hipoxia crónica, tenemos hipoglicemia, inflamación, particularmente que no tenemos en cuenta, y esto va a tener patología que ya está establecida. Entonces quiero ponerlos a pensar en que estos niños tienen un impacto, quieran o no, y es particularmente obviamente depende de la severidad del insulto. Y esta es otra historia que me gusta mencionar, sobre todo cuando hablamos de la parte poblacional. Aquí estamos hablando mucho de salud pública. Y estos son dos mapas que a mí me fascinan. Son mapas que dieron base a lo que hablamos ahorita de plasticidad, de la hipótesis de la plasticidad en el feto. El que ven, son dos mapas que si se ponen a pensar son dos mapas muy similares, ¿no? Te parecerían mapas iguales, pero en realidad el uno tiene casi 70 años de diferencia. El que está a la izquierda era la mortalidad en el Reino Unido a principios del siglo pasado. Y fíjense cómo 70 años después aumentaba también el riesgo coronario en las mismas sedes. O sea que la salud perinatal tenía un impacto 70 años posteriores al evento. Y esto es lo que dio a David Baker a proponer lo que se llama la teoría de la hipótesis de Baker, ¿no? Que es de la enfermedad cardiovascular podría empezar intraútero. O sea que esto es lo que da pie a que nosotros pensemos que lo que pasa dentro del útero tiene un impacto. Esto está establecido ya en nuestra cultura popular. Todo lo que pasa a nivel fetal va a tener un impacto en toda la vida a través de mecanismos muy complejos. Y hemos venido entonces a hablar de cómo definimos, o sea, tenemos una enfermedad clara, el problema es cómo definimos la restricción de crecimiento fetal. Y aquí tendríamos otra vez que hablar de diversidad, tendríamos otra vez que hablar de cómo afrontamos los niveles de problema a partir de una parte filosófica. Esto que están viendo es un paper, a mí me parece un paper muy inocente, pero es un paper que demuestra
el bajo peso al nacer, definido como pesar por debajo de 2.500 gramos. ¿Vale? Si yo tomo por debajo de 2.500 gramos, ¿cómo se presenta el mapa a nivel mundial? Y si yo hablo de una enfermedad que en algún punto del mundo es 26.4, lo siento, es 26.4%, pero en otro lado del mundo es solamente 8%, pues yo creo que tenemos un problema más de definición que de enfermedad, porque es poco lógico que evolutivamente tengamos un problema en 1 de cada 4 embarazadas. O sea que la respuesta puede ser en no verlo en gramos, sino verlo básicamente en curvas de crecimiento. Y si se ponen a pensar, nosotros siempre nos preguntamos si nacer pequeño es igual a restricción de crecimiento fetal. Y esta curva también es un poco filosófica, pero generalmente lo que yo quiero saber es cómo está la función placentaria, ¿no? O sea que yo estimaría, todos estimamos, y cuando la mamá te pregunta, lo primero que te pregunta es cuál es el sexo del bebé, lo segundo, está creciendo bien. Eso es lo que ella asume, ¿no? A nivel poblacional, que ella piensa que si el bebé crece bien, todo está bien en el embarazo. Entonces, generalmente, si el bebé es un AGA, tiene crecimiento normal, asumimos que la función placentaria es correcta, pero fíjense cómo yo puedo tener bebés que estén en este espectro entre los que están por debajo del percentil 10 y tengan un aumento en la mortalidad. Y se lo puedo mostrar con datos de resultados prenatales adversos, que es lo que nos interesa en el fondo, ¿no? Y fíjense que el cerebro humano pensaría que por debajo del percentil 10 todo está mal y que por encima del percentil 10 todo está bien, pero eso no es así. Y generalmente fíjense cómo entre el percentil 10, el percentil 20, el percentil 30 también aumenta el riesgo de mortalidad perinatal, el resultado perinatal adverso es mayor. O sea que vamos a utilizar el percentil 10, sí, pero hay que tener en cuenta de que es un subrogado clínico. O sea, nosotros lo que tratamos de evaluar es la función placentaria. En cuanto a si deberíamos buscar los bebés pequeños, esta es una respuesta a esto. Nosotros generalmente lo que estamos haciendo, creo que es lo que hace República Dominicana, porque nosotros en Colombia no hemos dado este paso. Fíjense que si yo hago alturas uterinas o busco los bebés basado en factores de riesgo, lo que yo identifico generalmente es el 20%. Esto comparado con el 57% si yo le hago una ecografía sistemática a todas las señoras entre la semana 28 y 32. Alguien me preguntaría, sí, pero esto es muy costoso, imagínate hacer ecografías en el tercer trimestre a todo el mundo. Y yo les respondo que pocas veces los médicos tenemos tan buenos resultados. A mí me parece que cuando un bebé es identificado a nivel prenatalmente, eso le cambia la historia. Y esos son datos que podemos ver con mortalidad perinatal. Fíjense, les voy a mostrar aquí, esto hacia arriba es mortalidad perinatal, ¿no? Hacia arriba mucho más. Estos son los bebés que vienen creciendo bien, otra vez, grupo normal, hasta el percentil 10. Fíjate, la mortalidad perinatal aumenta un poquito, pero fíjate cómo vamos a tener dos grupos. Los bebés que usted no se dio cuenta, o sea, los PEC no detectados porque no se le hizo ecografía, porque no fue al sistema de salud, esa paciente tiene una mortalidad más alta. O sea, aquí los médicos sí que tenemos un impacto, pero si la paciente es identificada, fíjate claramente cómo el nivel de mortalidad es muy similar. O sea que aquí la identificación es súper importante y ustedes hacen un rol muy importante cuando identifican a los bebés. Cuando vamos a definiciones, pues tenemos que ir a las guías internacionales. Estas son las guías, las ISUOC, son las guías generalmente usamos en todos los países. Los primeros que yo debo saber, eso va a ser muy importante cuando yo chico. Quiero saber cómo ven los quiero saber cómo ven el creciendo, cómo va tu bebé y debemos de saltar a una herencia, que tenemos de los americanos, pensar que la fecha tiene que ver con la fecha del general. A lo que nos estamos moviendo es que el polo estándar, de longitud. Ahí es donde debemos movernos, o sea que para que yo hable aquí con ustedes de cuál es la mejor curva que CRL, en el CRL, en un país que se hace hacer más ecografías de semana 11-14, este debería ser el determinante de la edad gestacional. Esta es la manera como lo hacemos. Esta es la calculadora, por ejemplo, del grupo de Medicina Fetal Barcelona. Tú puedes utilizar el last menstrual period, que es la fecha de última regla, pero en general lo que queremos es que tú utilices el CRL, pongas la fecha de la ecografía que le hicieron en el grupo de Ramiro, por ejemplo, pongamos ahí la fecha, el CRL, y eso me va a dar una edad gestacional exacta y una fecha probable de parto. Esto es como queremos que se haga y es como lo estamos haciendo en la mayoría de centros. Es verdad que alguien me va a decir ahorita, oye, pero mis pacientes no llegan con ecografías tempranas, generalmente vienen en el segundo trimestre, ¿cómo hacemos en esos pacientes? Pues en ese caso hay que tener en cuenta, y cosas claras, que el perímetro cefálico es quien determina la edad gestacional después de la semana 18-24. Estas son guías de ISUOC, repito, y lo que tenemos que evitar es esa práctica de asignar edades gestacionales por biometrías. Un ejemplo claro es que digan paciente con 18 semanas por biometría. Yo tengo que definir cómo estaba ese perímetro cefálico para hablar de edades gestacionales, y hay calculadoras que también se basan, fíjate, esta calculadora también te va a llevar en el segundo trimestre, lo que identifica es el DBP, no el CRL en primer trimestre, ¿vale? Fíjense que aquí se va este CRL,
en primer trimestre y ahora vamos a hablar del segundo trimestre, utilizamos DBP. Ok, ya le dé la gestacional a la paciente, ya estoy haciendo la ecografía, ya medí la cabeza, el abdomen, el fémur, en eso estamos todos de acuerdo, pero el problema empieza aquí. Y es, fíjense la cantidad de fórmulas que hay para estimar el peso, esto es un ecógrafo normal. Y además de eso tenemos otro punto y es que estas, que son las curvas de Hadlock, son las que nos definen el percentil. O sea que tenemos mucha variabilidad en el manejo y las curvas de Hadlock han sido utilizadas por mucho tiempo, están muy bien. Pero otro de los problemas que tenemos es que tenemos que hablar con nuestros amigos pediatras. Generalmente el problema que se presenta en la sala de partos o en la UCI es que el pediatra te dice, no, para mí no es pequeño. Eso es un problema, digamos, de todos los días con nuestros queridos amigos pediatras. La respuesta está aquí, fíjate, estas son curvas construidas con fetos. La ventaja que tiene construir curvas con fetos es que estas curvas son generalmente construidas con fetos sanos, mientras que si yo construyo curvas neonatales, lo que tienen el problema de los pediatras es que me asumen que un bebé que nació a las 30 semanas puede ser el estándar de algo. Si un bebé nació a las 30 semanas es un bebé que tiene una patología, o sea, no puede ser una referencia. Y fíjate cuando ploteo, hay una diferencia clara entre las curvas fetales y las curvas neonatales. O sea que el primer mensaje aquí también tendría que ser, se deben utilizar curvas fetales. Los obstetras debemos presentar todos los resultados con curvas fetales y así deben ser las estadísticas. En ese sentido, y hablando de inclusión, hablando de entender la diversidad, pues instituciones muy serias en el mundo, entre esas Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, entre esa Intergrow, que hace parte de unas universidades muy fuertes en el Reino Unido, y además la Organización Mundial de la Salud planteó que era necesario que tuviéramos curvas fetales actualizadas. Esto es un movimiento que ha ocurrido en los últimos 10 años. Quiero dejarles saber que la metodología es muy estricta y particularmente lo que hacemos todos los días es unas curvas que se construyeron en Houston. Esas son las curvas de Hadlock, ¿vale? Y lo que queremos hacer es traer esas curvas a nuestras dominicanas, a nuestras colombianas, a nuestras guatemaltecas y particularmente pues no aplica. Fíjate, esto es a mí me gusta mucho cuando la prensa se mete en esto. Esto fue un estudio muy reciente en el 2019 que mostró cómo a medida que va pasando el tiempo, a medida que los niveles de los países van hacia abajo, la talla va hacia abajo. O sea, yo puedo saber qué tan desnutrido, qué tan mal va tu política, qué tan bien va tu país con tu talla. Y fíjate cómo claramente pues los Países Bajos va muy bien, la estatura va hacia arriba, mientras que las mujeres de Guatemala, por ejemplo, son las que menos han crecido en los últimos 30 años. Por desnutrición crónica que se va distribuyendo generacionalmente. Estos no son datos míos, son datos publicados a nivel internacional. Y fíjate cómo entre estos 20 años la altura aumentó en países desarrollados, pero en los países como el nuestro, subdesarrollados, nuestros países no tienen un incremento en la altura y claramente mi punto es que no podemos utilizar las mismas curvas para evaluar los hijos de estas chicas con los hijos de estas chicas. No, es poco lógico lo que estamos haciendo, ¿vale? Y esto va aquí en este mismo sentido. Fíjate cómo Guatemala está en el extremo. Corea del Sur ha sido de los países en los cuales la estatura, fíjate, en 1914, el promedio de lo que medía una persona en Corea del Sur era 142 centímetros. Y gracias a una buena educación, buena nutrición, su estatura se ha aumentado a 162. ¿Vale? Ese es el impacto de lo que estamos hablando del peso al nacer. Entonces, en general, nuestra pregunta, esto fue un estudio de investigación que acabamos de publicar, estamos muy orgullosos de eso, porque particularmente la pregunta que nos hicimos fue, vale, nosotros generalmente lo que hacemos es que importamos todo, ¿no? Importamos la ropa, importamos los zapatos e importamos el conocimiento, porque si los americanos nos dicen que hagamos tal cosa, pues eso es lo que hacemos. Bueno, tenemos que entender lo que pasa en nuestros países. Y eso fue lo que hicimos, particularmente pues nos echamos mano de los amigos. Yo vengo a estos congresos a ser amigos, a ver cuántos estudios de investigación puedo sacar de aquí. Y lo que hicimos fue juntar amigos de todos lados y les dijimos esto, les dijimos, oye, ¿por qué no tomamos fetos, crecimientos de todos sus países y ploteamos nuestra realidad? Y esto fue lo que hicimos particularmente aquí en nuestro país, personas de todo el país. Ahí está Miguel, está Dayana. Y lo que hicimos fue en Chile, tomamos en cuenta países que tuvieran una diferencia de altura. Este que están viendo aquí es el paper que ha salido publicado este año. Es el primer estudio latinoamericano multicéntrico evaluando tablas de crecimiento fetal y quiero darle las gracias a las personas que están aquí y que contribuyeron a este estudio y particularmente cuál fue nuestra fortaleza, por qué pudimos publicarlo. Primero, el volumen, el tamaño muestral. Tomamos 63.000 nacimientos, 63.000 nacimientos y lo que hicimos fue comparar. Lo que tú haces en estos estudios es que comparas qué dice una curva, qué dice la otra y generalmente evalúas cuál es el resultado de la curva. O sea, cuántos fetos me vas a identificar como pequeños, cuántos como bebés normales.
Voy a pasar una figura porque me parece que es más fácil de entender. Estas figuras al principio te chocan, pero lo que yo estoy haciendo aquí es que tengo 67.000 nacimientos, recuerden, 67.000 nacimientos de latinoamericanos. Le pregunto a las curvas de la OMS, lo siento que está en inglés, las curvas de la OMS le pregunto, oye, ¿qué te parece a ti? ¿Cuántos bebés pequeños hay aquí? Las curvas de la OMS me dicen, aquí el 13% son pequeños, el 13%. Si les pregunto a las otras curvas, las curvas de Integro me dicen que solamente el 7%. O sea que aquí ya tenemos un problema, porque una curva está identificando el doble de bebés como pequeños. La segunda pregunta que nos hicimos fue, oye, a mí lo que me interesa es identificar bebés pequeños, pero bebés pequeños que además tengan un mal resultado. O sea, eso es lo que quiere saber la mamá, no solamente si es pequeño o no, sino si es pequeño y nació mal. Entonces, en general lo que hicimos fue identificar bebés que hayan nacido pequeños, pero que además hayan nacido con un Apgar bajo. Fíjense. Y aquí lo que pasó fue que estos que están en azul claro fueron los que las dos curvas están de acuerdo en que son bebés normales. En azul oscuro, las dos curvas estaban de acuerdo en que eran bebés muy pequeños, pero estas eran las curvas o los bebés en las cuales la OMS había identificado de más. Recuerden que la OMS está identificando más bebés. Esto tiene un comportamiento similar si tú bajas el estándar, o sea, si tú utilizas el percentil 3, no el 10 o el 3. Fíjense que es un poco lo mismo en el sentido en que OMS identifica el 6% como bebés restringidos percentil 3, mientras que la Integro 2%. Esta es para mí la figura más importante de este paper y fue lo que nos logramos que pudiéramos publicarlo, porque en general lo que nos mostró es que los bebés pequeños, fíjate, por las dos curvas, claramente tienen un bajo Apgar, ¿vale? O sea que sí, los bebés pequeños se identifican, recuerden que estoy identificando bebés pequeños con bajo Apgar. No solamente eso, sino aquellas que estaban identificados por la Organización Mundial de la Salud solo también tenían un bajo Apgar, o sea que identifica más bebés pequeños y no solamente eso, bebés pequeños que van a tener un mal resultado perinatal. Estas son para mostrarles que la tasa de detección, y esto es algo que nos pega a nosotros en el ego, porque nosotros pensamos que lo hacemos generalmente bien, pero si nos vamos a cuánto detectamos de bebés pequeños, no es bueno lo que hacemos, y ahí le puedo tomar la palabra al doctor Edgar Iván de que sí, tenemos que mejorar la manera como los identificamos, necesitamos una estrategia mejor. O sea que somos muy buenos sabiendo a cuál nos va a ir mal, pero si yo te pregunto en tasa de detención no es tan bueno, ¿vale? Y eso no es solamente nosotros. Estas son las curvas de la OMS, yo no tengo ningún conflicto de interés, recuerden que la OMS hace esto gratis. Ustedes ya tienen acceso a esto, ¿vale? Tú allí puedes poner el peso del bebé, puedes poner niño o niña. Recuerden que en el ecógrafo tú no puedes poner niño o niña. A ti te parece que todos los bebés crecen iguales y es diferente niño o niña. Y podemos tener percentiles por cada uno. Eso está gratis, está de acceso, es un trabajo de la Organización Mundial de la Salud para ustedes. Este es el link. Si quieren tomarlo ahorita me queda un minutico, depende de cuántos celulares vea alzando. Vale, pues si quieres tómenlo como en el restaurante. Eso les va a permitir hacer los cálculos de ahora en adelante. Es gratis, repito. Le dicen a su secretaria, oye, el peso es este, es un niño, tantas semanas, y les va a dar un presentil. Un presentil ajustado a sus dominicanas, que es lo que a mí me parece más importante, ¿no? O por lo menos latinoamericanas, porque alguien me va a decir, ay, pero no había ninguna paciente de Latinoamérica, de República Dominicana. Hablemos de prevalencia, ¿no? Pues claro, ¿qué es lo que le interesa al ministro de Salud si está aquí escuchando? Me dice, oye, ¿qué hacemos? ¿Aumentamos la tasa de detención o nos quedamos con Hadlock? Los números que yo les daría, y son números del Reino Unido, yo creo que los números son peores aquí y en Colombia, es que por cada 87 bebés que tú no detectas, se te muere uno. Se te muere uno, imagínate. O sea que en particular yo creo que puede ser que aumentar la detección con protocolos claros, con unidades de Doppler, yo no vengo a hablar aquí de Doppler porque después decimos que el Doppler lo va a salvar todo, lo que sí quiero es que bebés identificados correctamente seguidos mejora la mortalidad como ya les he mostrado. ¿Cuál es el programa en Latinoamérica? Porque quiero conectarme con ustedes. Esto es lo que pasa, ¿no? En los pueblitos pequeños, en las ciudades más pequeñas. ¿Qué es lo que pasa en Latinoamérica? Este es un paper que también ya queremos publicar. Estamos en segunda revisión. Y lo que hicimos fue utilizar más amigos. O sea, ahora tenemos una red más grande todavía, en donde ahora les preguntamos qué están utilizando a 100 obstetras en toda Latinoamérica. O sea, estas son todas las unidades, tengo que mostrarlo porque incluso aquí tuvimos pacientes que respondieron doctores que respondieron desde República Dominicana. Yo le llamo a esto, hay un programa en Colombia que se llama 100 colombianos dicen, aquí yo digo 100 obstetras latinoamericanos dicen. ¿Qué dijeron los latinoamericanos? Fíjense, ustedes en la mayoría están de acuerdo con los criterios. O sea, todos saben que hay que utilizar peso, todos saben que hay que utilizar arteria umbilical, arteria uterina. El problema que no tenemos es que no tenemos estandarización de qué curvas. Eso es lo que queríamos nosotros solucionar. ¿Impacta el nivel socioeconómico? Sí, yo soy un amante de las desigualdades y particularmente
Estos somos nosotros, si se ponen a ver todos en un espejo, todos somos más latinos en el sentido en que nuestra etnia es latina. Aquí hay algunos que se identifican como blancos o negros, en realidad somos hispanos todos. Y la desigualdad es muy importante. Ya María Fernanda estaba hablando de Cartagena, que los invitamos. Esta es la zona linda, bellísima de Cartagena, pero esto pasa a 15 kilómetros, ¿no? Estas son las pacientes que yo veo en el sistema público, muy similar a lo que ustedes están viendo en sus... Entonces, quisimos ver si en Cartagena esto tenía algún impacto utilizando estas curvas. Recuerden que ya nos hemos movido a estas curvas y la pregunta fue, ¿será que en las zonas pobres de Cartagena hay aumento en el riesgo de nacer pequeño comparado con las zonas bonitas o las zonas con alto nivel socioeconómico? Y les voy a mostrar dos mapas, ¿vale? Ya sé que las letras son pequeñas, pero particularmente lo que quiero mostrarles es que estos mapas que son similares, fíjense este mapa aquí a la izquierda, que es el mapa de la pobreza. Esto es algo que a mí me encanta de Latinoamérica porque esto aquí es donde ustedes viajan, pero esta es la realidad de la ciudad. Entonces, en general, estas son las pacientes pobres de Cartagena y lo que están viendo acá es la incidencia de bebés pequeños al nacer utilizando estas curvas. O sea que claramente en estas zonas donde son ciénagas, donde no hay alcantarillado, aquí la incidencia de bebés con bajo peso es casi el 20%, comparada con el 8% en las zonas donde hay buena nutrición. ¿Qué quería demostrar con esto? Que estas curvas, ajustando por nivel socioeconómico, son capaces de ir a lo que pasa en países desarrollados. Si tú tienes buena nutrición, incluso siendo todos hispanos, el bajo peso al nacer debería ser 8 al 10%. O sea que eso demuestra que si yo aseguro la nutrición de mi país, voy a estar aquí. Pero si no, si soy desigual, pues claro, voy a tener todo esto, ¿no? Particularmente. Esto nos valió premios nacionales, incluso un premio internacional, tratando de mostrar esta realidad que a veces no nos gusta, y a mí particularmente me gusta también mostrar esto, y es que en mi ciudad, lamentablemente, generacionalmente vamos a tener gente más pobre. Ya les mostré que tienen menos desarrollo neurológico, o sea que estamos asegurando la brecha generacional y socioeconómica. Bueno, mis últimos minutos, particularmente, más de un minuto, lo voy a mostrar en qué podríamos hacer. Como les he dicho, el problema es el diagnóstico. Yo no les he traído la solución, pero sí espero haberles traído una herramienta y que la comentemos. Pero obviamente, pues aquí necesitamos entender, por eso les digo que no me casaría con una sola estrategia, entender que la mayoría de muertes, esto es difícil de tragar después de que te han hablado de charlas de bebés pequeños, pero en realidad del problema que yo les he hablado está aquí. O sea, estos son unas tablas de Reino Unido que muestran que los bebés que se mueren son los bebés que están por debajo del percentil 10. Esto es real. Pero recuerden que, y fíjense en su último turno, en su última guardia, igual tuvieron un bebé que se murió de 3.300 gramos. O sea, no solamente se mueren los bebés pequeños. Incluso en números absolutos, el número de muertes neonatales están aquí. Por eso es que una estrategia de buscar bebés pequeños no funciona a nivel poblacional. ¿Qué tenemos que buscar? Marcadores crónicos. Y ahí el Doppler de la arteria cerebral media claramente nos va a identificar función placentaria y no peso, porque nosotros estamos pensando en el peso. Pero recuerden que, volviendo a la pregunta original, lo que yo quiero saber es cómo me funciona esa placenta, ¿vale? Este fue un paper que publicamos también hace unos 2, 3 añitos, pero particularmente lo que quiero mostrarles es que hay marcadores que podemos identificar en el corazón. En esta oportunidad lo que nos dimos cuenta es de este corazoncito. Fíjense cómo es un corazón. Los que hacen ecografía que se dan cuenta que tiene una hipertrofia cardíaca. Fíjense cómo es una hipertrofia generalmente concéntrica, y este es el patrón que vemos en los bebés pequeños. Nosotros estamos haciendo parámetros de funcionalidad cardíaca. Nosotros podemos hacer índices de TI, funcionamiento de la motilidad de las válvulas. No quiero agotarlos con esto, pero es para que pensemos un poquito más allá de los Dopplers, que es un poco lo que generalmente hacemos. O sea, yo puedo identificar cambios en la función cardíaca, y esto fue lo que hicimos en un paper que hemos publicado hace 2 años, en el cual el objetivo era mostrar que estos cambios cardíacos se dan incluso en bebés pequeños, pero muy importante, incluso se dan en bebés que tienen un peso correcto, pero que hay una disfunción placentaria, por ejemplo, en preeclampsia. Voy a ir muy rápido, pero básicamente esta fue nuestra conclusión, una conclusión que el editor le costó aceptarla, pero que al final fuimos muy serios, muy consistentes, diciéndoles que, en conclusión, independientemente de su patrón de crecimiento, los fetos de las madres preeclánticas crezcan por debajo del percentil 10 o no, tienen mayor aumento en la mortalidad, y también tienen cambios cardíacos, cambios neurológicos, como hemos mostrado. Entonces voy a terminar aquí otra vez mostrando esto. ¿Cuál es la mejor curva de crecimiento? Para nosotros es la OMS, lo hemos mostrado transversalmente en varios países con una colaboración de colegas hermanos. Esta es la pregunta que te tienes que hacer si te quieres mover hacia OMS. Los que me están preguntando ahorita me van a preguntar, pero ¿qué hago si el ecógrafo no está? Ahora estamos ya trabajando con la casa matriz Samsung para ver si lo podemos intervenir. Esto no es una
una parte comercial, es que lo podemos hacer y me parece que la otra casa comercial General Electric ya lo tiene, lo que hay es que hacer los ajustes en su ecógrafo. O sea que es una realidad que podemos hacer. César no está aquí, no te veo, César, pero te quiero agradecer por la invitación y a ustedes por su atención. Muchas gracias.